Episodio número 2. Radio Tu Entrenador Vegano. Tu programa de radio sobre fitness, salud y nutrición deportiva para veganos o personas que quieran serlo. Aprende todo lo necesario para mejorar tu salud, tu cuerpo y tu calidad de vida en general, respetando a todos los animales. Mi nombre es Jorge García, conocido en el universo digital como Tu Entrenador Vegano, y me dedico a ayudar a las personas a mejorar sus vidas, su salud y su físico con un estilo de vida vegano, ya sea con el contenido gratuito que ofrezco en la web o con mis servicios profesionales. Así que, si eres de esas personas que quieren dar el paso al veganismo y no sabes por dónde empezar, te sugiero que te pases por mi página web y te leas, veas y escuches todo lo que tengo para ti. Si aún así necesitas ayuda profesional, puedes escribirme un correo a info@tuentrenadorvegano.com y nos pondremos a trabajar juntos para lograr tus objetivos. Bien, en el episodio de hoy voy a responder a 3 consultas que han llegado por la red, las cuales creo que son muy interesantes y que he recibido en multitud de ocasiones. Hablaremos de ayuno intermitente para perder grasa, del tiempo de descanso adecuado para tener un progreso óptimo, de secreción de hormonas como la testosterona en veganos, suplementación, batidos y hablaremos también sobre la combinación de un enfoque vegano y paleo. ¿Te parece interesante el contenido de hoy? Pues nos vamos corriendo a hablar de ello, pero no sin antes recordarte que en mi página web www.tuentrenadorvegano.com tienes una tienda online en la que puedes encontrar todo tipo de suplementos deportivos veganos como creatina para aumentar tu fuerza y masa muscular, multivitamínicos naturales o proteínas en polvo de la mejor calidad con casi todos los ingredientes ecológicos y crudos, sin aditivos artificiales, azúcar, conservantes ni largas listas de E300 no sé qué. Y ahora sí, vamos a pasar a las consultas. El primer mensaje que voy a responder es de Vicky, una suscriptora de la página web de la newsletter, y dice así: muchas gracias Jorge, me es de gran ayuda todo lo que publicas, pero tengo una pequeña duda con el tema de los ayunos de 16 horas, saltarte el desayuno y el almuerzo. Para la pérdida de grasa corporal, ¿sería bueno hacerlo en ese rango horario si mis horas de más esfuerzo físico y entrenamiento son por las mañanas? ¿O podría hacer el ayuno a partir de la merienda? ¿Durante cuántos días es aconsejable hacerlo? Muchas gracias por tu trabajo y un saludo, Vicky. Vale, Vicky, pues en primer lugar voy a explicar un poquito para quien no sepa qué es esto del ayuno intermitente. El ayuno intermitente es un protocolo de comidas, por llamarlo así, que consiste en estar un periodo de tiempo sin comer nada y un periodo de tiempo con alimento sólido. Hay muchísimas variantes del ayuno intermitente. La que yo suelo practicar y suelo recomendar es el 16-8 por lo fácil que es de realizar, pero hay muchos más. En este caso no voy a extenderme mucho. Como digo, el más común y el que yo practico es el 16-8, que básicamente consiste en no comer nada durante 16 horas y comer en las 8 horas restantes. A nivel práctico, la forma más común es saltarse el desayuno y el almuerzo, dejando así un espacio de 16 horas desde la cena hasta la primera comida del día siguiente, que sería a mediodía. El ayuno intermitente tiene muchísimos beneficios, tanto en salud como composición corporal. Por ejemplo, a nivel de salud favorece la autofagia, mediante la cual las células eliminan materiales de desecho, se reparan a sí mismas y ayuda a evitar la pérdida de masa muscular en dietas bajas en calorías. De hecho, algunos expertos lo llaman como un método anti-envejecimiento. También el ayuno produce que nuestro organismo libere hormonas que evitarán la pérdida de masa muscular mientras no comamos. De este modo, hacer ayuno intermitente en dieta de definición puede ser beneficioso porque ayuda a que no perdamos masa muscular mientras estamos perdiendo grasa. Por otro lado, también se ha visto que con el tiempo disminuye el apetito, puesto que para nuestro organismo no tiene sentido generar sensación de hambre si aprende que no le vamos a dar comida, por ejemplo en este caso por la mañana. Y ya otro punto interesante del ayuno intermitente es que saltarse el desayuno y el almuerzo hace que esas calorías podamos consumirlas luego en otras comidas que nos queden, de modo que nos saciamos mucho más. Por ejemplo, para una persona que tiene ansiedad o que le gusta sentirse saciada con la comida, pues es mejor tomar 2 o 3 comidas en las que se sacie mucho que 5 o 6 comidas en las que se queda con hambre, ¿no? Hay más puntos, pero bueno, estos son algunos que considero muy interesantes del ayuno intermitente. Y más que nada, sobre todo es importante que tengas en cuenta que no tienes que tener miedo de, por ejemplo, si me salto el desayuno o el almuerzo voy a comer el doble.
realmente no es así si basamos nuestra alimentación en alimentos reales, ¿vale? Es decir, si tú saltas desayuno y almuerzo, llega al mediodía y te comes una pizza o alimentos muy calóricos, grasientos y fritangas, etcétera, pues sí que es más probable que consumas muchísimas calorías. Pero si son alimentos reales como legumbres o ensalada, etcétera, es muy difícil realmente que puedas consumir, por ejemplo, 1500 calorías en una comida. Básicamente porque estos alimentos son muy saciantes. Hacemos un menú con una ensalada de entrante, con un poquito de aguacate, aceite de oliva virgen extra, ponemos un puñadito de frutos secos y un segundo de legumbres, por ejemplo, y un poco de sandía de postre, por poner un ejemplo. Y evidentemente esta comida va a ser muy difícil que nos pasemos un montón de calorías. También es verdad que el ayuno intermitente no es bueno para todo el mundo, por eso es muy importante, como digo siempre, personalizar y experimentar. Si ves que a ti no te funciona bien o que tienes mucha ansiedad o que lo pasas mal, bueno, pues hay que buscar otras estrategias, ¿vale? La pregunta de Vicky es si entrenamos por la mañana, si deberíamos hacer el ayuno intermitente por la mañana. Bueno, realmente cuando hacemos entrenamientos en ayunas, es conveniente que cuando terminamos sí que comamos algo. No es recomendable hacer un entrenamiento en ayunas, sobre todo si es un entrenamiento que tenga estímulo muscular, y después no comer nada, por ejemplo, en 3-4 horas o más después. Lo ideal sería realizar alguna ingesta de proteínas, sobre todo después del entrenamiento. Entonces, en este caso, podríamos hacer el ayuno intermitente por la tarde, ya que hacemos los entrenamientos por la mañana. Por ejemplo, haríamos un desayuno pre o post entrenamiento, almuerzo y comida, y nos saltaríamos la merienda y la cena hasta la primera comida del día siguiente. Esto sería otra variación de el ayuno intermitente 16-8, aunque de todos modos no es preciso hacer ayuno intermitente todos los días y tampoco es preciso hacerlo, por ejemplo, los días de entrenamiento. Yo suelo recomendar bastante hacer el ayuno intermitente para los días que no entrenamos, y los días que entrenamos sí que podemos consumir más alimento. Básicamente porque al hacer un entrenamiento generamos un déficit calórico y es más fácil mantenernos en nuestras calorías o bien normocalóricas o bien hipocalóricas. Y para los días que no entrenamos o no hacemos un desgaste energético, entonces sí que va muy bien el ayuno intermitente porque nos puede ayudar a mantener esas calorías a raya. También puede ser interesante el entrenamiento en ayunas para personas que practican deportes de resistencia, por lo que comenté ya en otras ocasiones, como la flexibilidad metabólica, que ayuda a tener una mayor eficiencia en el metabolismo energético. Y bueno, en realidad el ayuno intermitente no es una panacea, no es un remedio milagroso para todo, simplemente es un punto muy interesante que puede funcionar según qué personas. Por ejemplo, las personas que no tienen apetito por las mañanas, pues ostras, no hace falta que te obligues a comer por las mañanas. De hecho, nos han taladrado tanto con eso de hay que comer 5 veces al día, si no comes 5 veces al día pierdes masa muscular, si comes 5 veces al día aumentas tu metabolismo, etcétera. Todo eso son mitos, realmente no están fundamentados. De hecho, hay un estudio que se compara unas 3 comidas al día con 6 comidas al día, y se ve que incluso en las personas que hacían 3 comidas al día se aprecian mayores aumentos de fuerza y masa muscular. Entonces realmente tampoco es esto una panacea, es decir, si quieres ganar músculo no significa que tengas que comer 3 veces al día, pero simplemente nos quita un poco el mito de que si no comes 6 veces al día vas a perder masa muscular, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, realmente la frecuencia de uso del ayuno intermitente, que como consultas cuántas veces hacerlo, realmente depende de ti, depende de tu adherencia. Si por ejemplo a ti te encuentras muy cómoda con el ayuno intermitente, puedes hacerlo todos los días, bueno, pues puedes hacerlo sin problemas. Si ves que algún día te da un poquito de ansiedad, porque te apetece merendar o te apetece cenar algo, o crees que para todos los días es un poco pesado, no es necesario hacerlo todos los días. Normalmente siempre lo pondría como estrategia para los días que no entrenamos y ya está. Y los días que entrenamos pues hacemos una dieta con 4 comidas, 5 comidas según cada persona, o 3 comidas pero divididas entre mañana, mediodía y tarde o noche, y ya está. No hace falta que nos taladremos demasiado la cabeza. El ayuno intermitente es una herramienta eficaz para algunas personas, a otras puede que no les funcione bien. Recuerda eso de personalizar y probar por ti mismo y misma. Y bueno, creo que con esto ya dejo claro la parte de ayuno intermitente, así que pasamos a la siguiente consulta.
La siguiente consulta nos la hace Juan Pablo Lopardo y dice: hola Jorge, lo mío es más una pregunta. Desde que soy vegano noto que duermo menos, entre 5 y 7 horas. Si bien no me noto cansado físicamente, mi pregunta es si para la recuperación post-entrenamiento es poco. Bueno, tengo un artículo en el que hablo de los efectos en nuestro cuerpo de dormir mal o dormir poco. Y, por ejemplo, en ese artículo cito un estudio en el que podemos observar que las personas que dormían entre 8 y 9 horas tenían un 55% más pérdida de grasa y un 60% más aumento de masa muscular que las personas que dormían 5 horas. Entonces, bueno, yo creo que 5 horas sí que sería un tiempo bastante bajito. Pero luego también es verdad que depende de cada persona, el rango, el umbral de tiempo pues varía, ¿no? Hay personas que durmiendo 7 horas tienen un progreso muy bueno. Al final hay que conocerse a sí mismo y saber escuchar al cuerpo. Por lo general unas 8 horas estaría bien, 8 o 9 horas, pero depende de cada persona. Si tú con 7 horas te recuperas bien, pues ningún problema. Sí que creo que 5 horas quizás sería poquito, por lo que intentaría descansar un poco más, pero sobre todo tienes que escuchar tu cuerpo. Si progresas, si te recuperas bien, no tienes agujetas, aumentas masa muscular o no tienes dificultad para perder grasa y cumples tus objetivos, bueno, pues quizá tu cuerpo se adapta bien a ese umbral de tiempo. Pero ya te digo, yo por si acaso yo subiría un poco unas 7 horitas de descanso para asegurarme que estoy descansando bien, y si puedes 8 o 9 pues mejor todavía. Para quien no lo sepa, en el artículo hablo pues de los efectos que tiene dormir mal o dormir poco, y es que se aumentan los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. En el anterior podcast ya hablé de ello, así que os recomiendo a todos los que dormís mal por las noches o los que os acostáis muy tarde y os levantáis temprano para ir a trabajar o lo que sea, que intentéis descansar mejor. Si no podéis descansar bien por algún problema ajeno a vuestra voluntad, entonces deberíais tratar de solucionarlo para conseguir tener un buen descanso, ya que descansar mal siempre se implica negativamente en nuestros objetivos, ya sea una mejor salud, ya sea aumentar masa muscular o perder grasa. Algunas personas tienen déficit de magnesio y esto produce un problema para dormir. Entonces, incluir suplementación de magnesio antes de dormir puede ayudar a tener un sueño más reparador y profundo. Hay muchas personas que creen que simplemente haciendo dieta ya están haciendo lo mejor que pueden hacer para mejorar su salud o alcanzar sus objetivos, y es que esto es una idea muy errónea, puesto que, como expliqué en el podcast anterior, hay muchos factores que influyen en nuestra salud y en nuestros objetivos, no solo la dieta, sino el entrenamiento, y dentro del entrenamiento el tipo de entrenamiento que hacemos, nuestra salud emocional, si estamos muy estresados, si nuestro trabajo nos genera mucho estrés y ansiedad, si vivimos en la ciudad o vivimos en el campo, bueno, en definitiva, todo lo que ya comenté en el podcast anterior. Así que si no lo has escuchado, te recomiendo que pases por la radio y escuches el episodio número 1. Y bueno, esta respuesta ha sido bastante más corta que la anterior, pero en fin, tampoco vamos a extendernos más si ya hemos respondido. Así que vamos a pasar a la tercera y última pregunta. Francisco Javier Fernández Lobato nos pregunta sobre cómo mantener o aumentar la masa muscular. Bueno, de esta parte hablaré en otro podcast porque podemos extendernos muchísimo. Aunque también si no te has suscrito a mi página web, a la newsletter, te recomiendo que lo hagas porque tienes una guía gratuita para aprender a aumentar masa muscular siendo vegano. La segunda parte de su consulta es sobre la secreción de hormonas en veganos como la testosterona, suplementación y batidos. Y la tercera parte es sobre paleo vegano. Vale, vamos a empezar hablando de hormonas en veganos. Concretamente testosterona. Sí que es cierto que hay estudios que muestran que los atletas veganos, atletas de fuerza, tienen niveles de testosterona más bajos. Esto se debe principalmente a un consumo más bajo de grasas saturadas, y es que realmente tenemos el miedo generalizado, ¿no?, de que las grasas saturadas son malas. En el podcast número 1 ya expliqué claramente qué pasaba con las grasas saturadas y que realmente no son como creemos. Así que bueno, si eres vegano y quieres mejorar tu rendimiento en entrenamiento de fuerza y aumentar masa muscular, tienes que tener en cuenta que unos niveles de testosterona adecuados son imprescindibles. Una parte muy importante para conseguir tener unos niveles de testosterona adecuados es consumir suficiente grasa saturada, ya que la grasa saturada nos ayuda a tener unos niveles adecuados de colesterol, y el colesterol es precursor de la testosterona.
Alimentos ricos en grasa saturada que sean vegetales, pues son por ejemplo el coco. Yo soy fan del coco por su alto nivel de grasa saturada, ya sea en aceite, rallado, en polvo, en leche, comido entero, etcétera, ¿no? También algunos frutos secos o el cacao principalmente desgrasado. Frutos secos como el cacahuete, que ya sé que no es un fruto seco, pero se emplea gastronómicamente como tal, o las nueces tienen más grasas saturadas que otros como por ejemplo almendras o avellanas, lo cual no significa que no debamos consumir almendras o avellanas, pero incluir un poquito de frutos secos variados todos los días, un poco de coco y un poco de cacao de vez en cuando, nos puede ayudar a tener niveles de testosterona más elevados. También el estrés, los niveles elevados de cortisol producen un descenso de la testosterona. De ahí que mucha gente con un estilo de vida estresante tenga tanta dificultad para aumentar masa muscular. Y esto es indiferente seas vegano o no, el estrés afecta a todos por igual. En cuanto a la suplementación y batidos, para veganos me centraría en dos productos. Uno es la proteína en polvo y el otro es la creatina. Básicamente porque la creatina se obtiene principalmente de fuentes animales y aunque no sea un suplemento esencial, que tenemos que tomarlo de forma externa, sí que ayuda mucho a mejorar el rendimiento, la fuerza y la masa muscular. Luego, los batidos de proteína, como he dicho en muchas ocasiones, son muy eficientes cuando queremos aumentar nuestra ingesta de proteínas, ya que aportan mucha proteína de manera fácil y sencilla y con pocas calorías. Además, si por ejemplo nos vamos a batidos como los que tenemos en la tienda de la página web, veremos que su contenido en leucina es ideal. Es decir, por ejemplo, el Power Greens tiene una cantidad de aproximadamente 9 gramos de leucina por cada 100 gramos y la leucina es un aminoácido muy importante cuando queremos aumentar masa muscular en deportes de fuerza, de hipertrofia, etc. Si quieres saber más sobre los batidos de proteína, te recomiendo que vayas a mi blog y leas el artículo que tengo dedicado exclusivamente a este tema, ya que en él pues explico qué tipo de proteínas son las mejores, cómo decidirnos, cómo tomarlos y luego también desmiento muchos mitos que hay en cuanto a la proteína. Y ya para terminar el episodio de hoy, quiero hablar de un tema muy interesante que es la combinación de un estilo de vida vegano con un enfoque paleo. Mucha gente no tiene claro lo que es la dieta paleolítica y es que hay muchos gurús que escriben libros y que hacen mucho trabajo de divulgación que confunden, ¿no? Realmente muchas personas creen que una dieta paleo se basa en comer mucha carne, en una dieta cetogénica y sin consumir prácticamente vegetales, y esto es un error. Realmente el enfoque paleo lo único que hace es basar la alimentación en los alimentos que hemos venido consumiendo durante nuestra historia evolutiva. Y no hay más misterio que esto. ¿Eso significa que tenemos que consumir grandes cantidades de carne y no podemos consumir vegetales o carbohidratos? Evidentemente que no. Realmente podemos ver grandes diferencias en cuanto a la alimentación en nuestros antepasados según dónde nos fuéramos, según qué población, según la geografía en la que nos basáramos. Por ejemplo, habían poblaciones con un altísimo consumo de carne, que eran cazadoras recolectoras, o especialmente cazadoras, y habían poblaciones que eran básicamente vegetarianas, con un consumo de proteína animal muy bajo. Realmente el secreto no es comer más carne o comer menos carne cuando hablamos de salud, simplemente se trata de consumir alimentos reales. Por ejemplo, a día de hoy tenemos el ejemplo de los Kitava y los Inuit. Unos son una población que se alimenta básicamente a base de vegetales y los otros son una población que se alimentan básicamente a base de proteína animal. ¿Significa que una de las dos sea mejor que la otra a nivel de salud? Pues no, evidentemente que no. Ellos están adaptados a eso y además consumen alimentos reales. Son alimentos que hemos estado consumiendo durante nuestra historia evolutiva. No están consumiendo cereales refinados, no están consumiendo pan, pasta, azúcar, bollería y todas las porquerías que hoy en día se come en la sociedad moderna, entre comillas, ¿no? Entonces realmente el enfoque paleo simplemente evita todos estos alimentos modernos, estos alimentos a los que no estamos adaptados y que generan una serie de problemas de salud. De hecho, muchísimos problemas están asociados al consumo de alimentos no reales, alimentos procesados, y tenemos que tener en cuenta que eliminar estos alimentos es un punto importante cuando queremos mejorar nuestra salud. Entonces, ¿qué alimentos entrarían dentro de un enfoque paleo-vegano? Pues básicamente podríamos incluir fruta, podemos incluir verduras, raíces, frutos secos, semillas, muchos tubérculos como patata, batata, yuca, plátano macho, etc. Y luego también podemos incluir legumbres. Hay algunos indicios de que poblaciones paleolíticas consumían legumbres.
Y lo que sí que evitaríamos serían cereales, ¿no? Porque es un alimento pues más moderno. De todos modos, tampoco hace falta ser muy estrictos. Yo siempre recomiendo, me gusta mucho la línea paleo, de hecho es lo que yo suelo seguir y suelo recomendar, aunque soy bastante flexible. Por ejemplo, sí que incluimos algunos cereales, incluimos cereales integrales principalmente. Y por ejemplo, tienes que tener en cuenta que cuando cocinamos cereales integrales como el arroz, para eliminar antinutrientes como el ácido fítico, tenemos que dejarlo a remojo. Tan sencillo como dejar el arroz integral a remojo la noche anterior antes de cocinarlo. Sí que es verdad que, por ejemplo, cereales como el trigo, que es un cereal muy modificado con más cantidad de gluten que otros, sería recomendable evitarlo. Y luego alimentos con gluten, pues reducirlos, aunque no tengas sensibilidad no celíaca y celiaquía, ya que se ha visto que las personas que no son celíacas ni sensibles al gluten también se benefician de una dieta sin gluten. De todos modos, tampoco hace falta ser drásticos. Yo me gusta mucho seguir una base al estilo paleo vegano, pero incluir pinceladas de otros alimentos que están más arraigados en nuestra cultura gastronómica, como cereales, y evidentemente pues una dieta flexible implica también de vez en cuando poder comer algo de pizza o alguna hamburguesa, pan, etcétera, ¿no? Pero eso es, como digo, siempre alimentos puntuales. Alimentos procesados, lo mejor es evitarlos. Si os fijáis, una línea paleo concuerda bastante con lo que yo siempre suelo recomendar, aunque no la lleve ni la recomiendo al 100%. Pero desde luego, si haces una dieta paleo vegana, vas a estar mucho más saludable que una dieta vegana a base de patatas fritas, a base de alimentos procesados. Entonces, bueno, yo os recomiendo que investiguéis, que probéis con alimentos reales, con tubérculos, con fruta, con verduras, raíces, frutos secos, semillas, legumbres. Reducir los cereales y si los consumís que sean integrales, y cambiamos un poquito la fuente de carbohidratos, ¿no? La base de la pirámide alimenticia son cereales, como el pan, etcétera. Bueno, realmente tenía que ser al revés, tenía que ser fruta y verdura y no pan. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa con organismos oficiales, etcétera. Así que nada, esto es todo por hoy. Me parece que habéis hecho unas consultas muy interesantes, tenía ganas de hablar de estos temas. Espero que te haya gustado el episodio, que hayas aprendido algo nuevo. Y si es así, por favor, mantente al día, suscríbete a mi newsletter para enterarte de cuando hacemos nuevos programas, entrevistas, artículos, vídeos, etc. Espero que te vayas con unas ideas renovadas de lo que es un enfoque paleo, de que un enfoque paleo se puede hacer siendo vegano también, bueno, pues todo, la testosterona, todo lo que hemos hablado. Y en fin, no me enrollo más, que si no, esto no termina nunca. Nos vemos en el siguiente episodio de la radio Tu Entrenador Vegano.